Lo quisimos hacer, bueno, primero lo quisimos hacer en vida de Alberto y no fue posible. Le hicimos eso sí un homenaje por Zoom, que fue muy bonito. Luego vino el COVID. Y luego un intento con la comunidad que se ofreció la Comunidad Judía de Madrid, nos ofreció el local, todo, pero nosotros no estamos preparados, queríamos un evento de más de 25 personas y al final no lo hicimos y bueno, y estamos aquí. Os agradecemos mucho que hayáis venido y que podamos pues, recordar entre todos a Alberto. Y en fin, hay palabras muy bonitas que sé que se van a decir luego, así que... Bueno, todos los miembros que a lo largo de su trayectoria han pasado por Gesher, y en especial quienes participamos en el centro de documentación que Alberto dirigía con esmero, nos sentimos profundamente afortunados y agradecidos. Alberto fue para nosotros más que un maestro, fue un guía generoso que nos dejó formar parte de su proyecto, al que dedicaba tanta atención y amor como exigencia y profundidad. Recuerdo con nitidez aquellos domingos por la tarde en Boix y Morer. Yo tenía 16 años y acudía con mi hermano mayor a analizar los medios de comunicación, redactar informes, debatir ideas. Conocí allí a personas fascinantes que hoy siguen siendo mis amigas. Gente que para mí representa lo que es el mejor judaísmo, lo mejor del judaísmo. Intelectuales, pensadores libres, luchadores estratégicos, comprometidos con el cambio y con el respeto. Todos nosotros, en nuestra diversidad, llevamos algo de Alberto dentro de él. Bueno, hoy nos reunimos en un evento institucional y simbólico para rendir homenaje a Alberto Benazuli Azdulay, figura clave en la lucha contra el antisemitismo en España, pionero del activismo judío-español y maestro de varias generaciones. Su incansable trabajo en defensa del judaísmo, los derechos humanos y la libertad de conciencia marcó profundamente las instituciones comunitarias, el entramado cívico de nuestro país. Su legado ha dejado una huella imborrable que hoy celebramos con gratitud, memoria y respeto. El acto cuenta con la presencia de representantes de entidades y personalidades que compartieron camino con Alberto y que hoy se suman a este tributo. Expresidentes de la Comunidad Judía de Madrid y de la Federación de Comunidades Judías de España, señor Jacobo Israel, señor León Benelvas, representantes de la Comunidad Judía de Madrid actual, o como diría Alberto, de la Comunidad Israelita de Madrid en aquella época, señora Estella Bengio, Comunidad Or Hadash, no sé si ha llegado, pero moralmente está por aquí, el Rabá Yael Cobano, Embajada de Israel en España, señor Uriel Macías finalmente no ha podido venir, pero moralmente estaba a punto de llegar, la consideramos institucionalmente presente, Casa Sefarad de Israel, señora Rosa Méndez, señor Javier Vacas, muchas gracias, Federación de Comunidades Judías de España, señora María Arroyo, Centro de Amistad Judeo-Cristiana, señora Maite Rodríguez, señorita. Perdón, ¿el estudio judeo-cristiano? 40 años. Estaba en la época de... Siempre será amistad, más de 60. Amistad España-Israel, Marina Rodríguez. Movimiento contra la Intolerancia, señor Esteban Ibarra. Representación de la familia de Alberto Benazuli, León y Luisa Benazuli. Radio Sefarad, Jorge Rosenblum y Raquel Gornago, y varios integrantes de Gesher. Queremos expresar nuestro especial agradecimiento a la Federación de Comunidades Judías de España por habernos facilitado la celebración de este acto, así como a la Comunidad Judía de Madrid, que con su generosidad y rapidez ha confirmado su presencia institucional en este evento convocado con muy poca antelación. Gracias de corazón a todos los que hoy nos acompañáis. La mejor manera de mantener vivo el legado de Alberto es continuar su lucha, tan necesaria hoy como entonces, y aprender, debatir y compartir sus fórmulas, sus métodos y sus inteligentísimas estrategias.
Y por supuesto, recordar su humor. Siempre fino, siempre lúcido, esa forma suya de enseñar riendo, pensar con ironía y de actuar con rigor. Voy a terminar con un poema que me ha recomendado Alex Baer, de Hannah Senes. Hay estrellas cuyo resplandor es visible desde la Tierra, a pesar de que se extinguieron hace mucho tiempo. Hay personas cuyo brillo continúa iluminando el mundo, aunque ya no estén entre los vivos. Son especialmente brillantes cuando la noche es oscura. Muchas gracias. Buenas noches, soy Samuel Amsellen. Queridos amigos, gracias por participar a este emotivo homenaje póstumo a mi querido primo Alberto. Alberto era hijo único de mi tío abuelo materno, hermano de mi abuela materna Olga Benasuli. Y junto a mi abuelo materno Salomón Benasuli eran los patriarcas de la familia Benasuli. Alberto, como sabéis, empieza sus estudios de ingeniero en Madrid en 1947. Luego gana por concurso el puesto de director de la base americana de Torrejón. Más tarde es nombrado secretario de la Comunidad Judía de Madrid junto a Max Massin Lebrajá como presidente. Después de varios años, cuando sus hijos empiezan la carrera de Derecho, decide hacer la carrera de Derecho por las noches y obtuvo el mejor expediente académico de su promoción. Voy a recordar etapas en las cuales lo que me han pedido que haga, que recuerde etapas de relación con mi primo Alberto. Es una relación de 50 años. Entonces empiezo. Primera etapa de mi colaboración con Alberto. Como presidente de los universitarios judíos de Granada, viajé hace 50 años a Madrid para que me asesorara jurídicamente en los primeros encuentros políticos españoles que en esos momentos mantuvimos con la OLP de Granada. La actual presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Estrella Belgio, participaba a nuestras actividades y espero que aún se acuerde. Segunda etapa, desde Madrid, a partir de 1989 se crea el Doram Sheikh y rápidamente fuimos creciendo y durante 16 años representamos al Doram Sheikh España con muchísimas actividades y mucho éxito. Podéis ver las actas anuales de la Junta Directiva de la Comunidad Judía de Madrid. Destacar la revista Gesher, que editábamos junto a la Embajada de Israel, la tenéis también en la Biblioteca Judía de Madrid. Organizamos el 5º centenario, etcétera, etcétera. Muchísimas actividades, como digo, que la podéis ver en las actas. Tercera etapa, creación de la asociación AJJE, Asociación de Jóvenes Judíos Españoles, Gesher, para poder representar a los judíos españoles en la sociedad española. Para mí es la apertura de la comunidad judía hacia el exterior. Cuarta etapa, la Beni Brit, viendo nuestro éxito a nivel comunitario, su presidente, Max Massin, se acerca a nosotros y a través de Alberto Benasuli nos hacemos miembros de la Beni Brit y creamos el Centro de Documentación Gesher contra el antisemitismo junto al ADL. Las 24 revistas mensuales las podéis consultar online en la biblioteca sefarad.com de mi amigo José Jiménez Salazar. Quinta etapa, cooperación junto a Alberto en la reforma del Código Penal sobre el antisemitismo. Participamos en los encuentros políticos sobre el antisemitismo con el PSOE, con Felipe González y después con el PP de Aznar. Hicimos y logramos el acercamiento de Esteban Ibarra, presidente de los Jóvenes contra la Intolerancia, y a través de él entramos en contacto con todas las minorías españolas. Participé como representante del judaísmo español junto a todas las otras minorías españolas en un encuentro estatal en Bélgica. Ahora voy a contar algunas anécdotas que algunos las conocerán y otros no. Gesher pidió a Max Massin que Alberto Benasuli entrara como ponente jurídico en la Federación de Comunidades Judías, y su presencia como jurista mejoró el diálogo y el reconocimiento de todas las minorías españolas
con el Estado español y facilitó la reforma del Código Penal contra el antisemitismo, racismo y el derecho de las minorías. Otra anécdota, la Fundación Maastricht daba premios a escritores españoles y el Centro de Documentación de Estudios y el Centro de Documentación de Gesher estudió a los concursantes y demostramos que varios de ellos eran antisemitas. Y me dijo Max Massin, ahora sé para qué sirve el Centro de Documentación Gesher. Otra anécdota importante fue con Aznar como presidente. Aznar estaba a punto de nombrar a un cargo importante a Sánchez Dragó. Preparamos un dossier a través de nuestra amiga Sultana Wahnol, catedrática de lengua española, en el que se demostraba su perfil antisemita. Rápidamente, Max Massin nos consiguió una reunión almuerzo junto a la mano derecha del presidente Aznar y acompañé a Alberto Benazuli y se pudo parar este nombramiento inminente. Por último, os diré que Alberto, como jurista, me ayudó personalmente cuando era presidente de la asociación ASEFMIR y gracias a él obtuve también el reconocimiento de miles de especialistas españoles a nivel nacional y posteriormente obtuve la OPE a nivel nacional, que tuvo que reconocer y hacer fijos a todos los profesionales de la Intersalud que llevaban más de 20 años trabajando en la sanidad española. Gracias por haberme escuchado. Bueno, yo voy a leer un escrito que nos ha mandado Fernando Oliván, que algunos os acordáis de él, que es director del Observatorio Euromediterráneo de Espacio Público y Democracia, y se titula In Memoriam Alberto Benazuli. Conocí a Alberto Benazuli hace ya cerca de 30 años. El Colegio de Abogados, de la mano de su decano Luis Martí Mingarro, se incorporaba entusiasta a un ambicioso proyecto de transformación de la sociedad española bajo el doble eje de la justicia y la igualdad. Fui responsable de aquellos programas que buscaban dotar con la voz del abogado a todas esas situaciones en las que el ser humano se proyecta en su más radical vulnerabilidad. Corrían tiempos en los que viejas tradiciones, resabios políticos y miserias sociales todavía pesaban como verdaderas losas en la vida cotidiana. De todos aquellos proyectos que emprendimos, recuerdo uno que, como un árbol frondoso, supo proyectar una infinidad de ramas que aún nos protegen. El Comité Pro Igualdad, al que Alberto se entregó con ese entusiasmo contagioso que sabía aplicar a todos los proyectos que exhalaban hambre de humanidad. Desde aquel instrumento, la abogacía alcanzó a estar presente como fuerza motriz para el cambio en temas como la reforma del Código Penal, en los tipos referentes al genocidio, las sucesivas reformas en la legislación de extranjería, la ley de autonomía personal y el derecho a la protección en situaciones de dependencia y, sobre todo, en ese diálogo interreligioso tan necesario tanto ayer como hoy y al que dedicó generoso su tiempo y su afecto. Aunque posteriormente el Colegio de Abogados se distanció de esta labor, aquella obra quedó en gran medida entre nosotros y lo hizo, esto es asombroso, sobremontando las distintas ideas y gobiernos que siguieron. Si alguno de los resultados que se alcanzaron tienen las formas que hoy podemos apreciar, en ello estuvo, recordémoslo, la mano y la mente de Alberto Benazuli. Querido Alberto, los que aún creemos en ese principio de igualdad que animó aquel empeño, te lo reconocemos, descansa en paz. Fernando Oliván propone que se le haga un homenaje académico en la Universidad Juan Carlos I de España. A partir de este momento empezaremos a trabajar ese proyecto. Bravo. Y ahora lo que queríamos era abrir la posibilidad, especialmente
a todos los que conocisteis a Jacobo, que trabajasteis con él, para que nos contéis un poquito vuestros recuerdos y vuestras experiencias. Así que... Yo le daría la palabra primero a mi buen amigo Esteban, que trabajó antes con él de mi caso. Yo contaría un poco. Es difícil entender al movimiento contra la intolerancia sin la figura de Alberto Benasuli. Lo mismo que, insisto sistemáticamente, que nuestra mentora fue Violeta Friedman, la otra parte más oculta fue Alberto Benasuli. Alberto Benasuli, como bien ha contado Samuel, nos seleccionó, vino por nosotros, pero es que vino por nosotros, literalmente, ¿no? Y se acercó, y yo coordinaba las campañas en el año 90, estoy hablando del año 90, contra el racismo, el antisemitismo, y en este país, como el antisemitismo no entraba, y nosotros lo abordábamos con los conocimientos que teníamos, que eran conocimientos escasos. Y él invirtió mucho en movimiento contra la intolerancia, hizo numerosos seminarios, pero uno tras otro y tras otro. Yo le llevaba gente y él, como buen maestro, enseñaba a nuestros compañeros. De hecho, ahora mismo en la asociación hay dos tipos de gente, los antiguos y los modernos. Los antiguos están todos muy cohesionados, todos pasaron por los seminarios de Alberto Benasuli. Recuerdo que el lío que teníamos monumental entre el genocidio, crímenes de guerra, crimen de lesa humanidad, etcétera, pues él pacientemente nos lo explicaba, y ahora mismo, que tan en la puerta de la calle está, yo puedo decir que automáticamente reacciono con un conocimiento profundo gracias a Alberto Benasuli. Es difícil entender movimiento contra la intolerancia sin su presencia. Y luego llegó el 95. Llegó el 95 con la reforma del Código Penal. Entonces, en la reforma del Código Penal solo hubo, ahora mismo todo el mundo habla, ¿no? Pero solo hubo, y tenéis que, y lo digo claramente y lo digo en todos los sitios, solo hubo dos fuerzas que confluyeron, es decir, dos fuerzas sociales. La Federación de Comunidades Israelitas, se llamaban en aquel momento, Comunidades Israelitas, y Movimiento contra la Intolerancia. Y se centraron, efectivamente, Alberto centró mucho en el 607.1 el tema del genocidio, arrancando de la sentencia de Violeta Friedman de noviembre de 1991, y yo me centré mucho en recoger todo eso para las campañas, para proyectarlo en el 22.4, en el 510, etcétera. Bueno, no me voy a liar con esa historia. Pero ¿en quién me apoyé yo? Porque todo esto se hablaba, por un lado, fue una iniciativa de convergencia y unión. Fijaros si han cambiado las cosas, Pero desde la propuesta de reforma del Código Penal, donde se introducen lo que hoy se llaman discurso y delito de odio, que en aquel momento no lo tenía, como mucho se hablaba de discurso de intolerancia, delito de intolerancia, etcétera, ¿no? Pues quien me apoyó a la hora, en las negociaciones que yo tuve conversaciones que tuve con el ministro Belloc y su gabinete, pues fue Alberto Benasuli. Con lo cual, no es que mi asociación esté agradecida a Alberto Benasuli, sin duda, porque lo planteo como nuestro maestro, sino que el país debería de estar agradecido a Alberto Benasuli. Hubiera sido muy difícil, por ejemplo, nosotros no teníamos ese conocimiento y no teníamos ningún experto jurídico que nos orientara. Sabíamos que lo teníamos que hacer, pero el único que tuvimos fue Alberto. Seguimos colaborando mucho, y bueno, con vosotros, que erais unos niños. Por favor. Los jóvenes judíos que venían efectivamente a las asambleas que teníamos de minorías y tal, con Violeta Friedman, que era una activista de primera magnitud. Me ahorro las tensiones y los conflictos que tuvimos con las comunidades judías por el activismo de Violeta, que le apoyaba siempre Alberto Benasuli. Lo veía muy bien, que ella decía, yo con mis jóvenes, pues muy bien, y Alberto por debajo hacía su labor diciendo, déjala que vaya con los jóvenes, que vaya a agitar la universidad
que fíjate si nos vendría bien en estos momentos, tal y como está la película. Hicimos muchas cosas, y recuerdo que en el Senado, en el 2019, le dije: Alberto, tenemos que hablar, a ver cómo le metemos a esto un impulso. Y ya bien mayorcito y con enfermedad, él decía: sí, sigamos para adelante. Llegó el COVID y luego, después del COVID, pues vino lo que vino para todo el mundo, ¿no? Pero nosotros llevamos a Alberto Benasuli en el corazón. No se puede escribir la historia del movimiento contra la intolerancia sin Violeta Friedman y sin Alberto Benasuli. Muchas gracias. Yo conocí a Alberto Benasuli. Yo empecé a vivir en España en el año 59. Era un joven estudiante, como un joven estudiante, y además Benasuli era uno. Yo no le conocía personalmente durante un tiempo, porque él era de Larache. Nosotros estábamos muy compartimentados en comunidades. Yo era tetuaní, su mujer era tetuaní, Luisa, que murió temprano y a la que yo conocí bien. Y además nos encontramos, él en la junta directiva y yo como responsable de la juventud en aquel momento. Estamos hablando del año 61, 62, es decir, del año 61, 62. Él trabajaba mucho con Max Mazzin, es decir, y Max Mazzin fue, digamos, se apoyó en Alberto Benasuli como uno de sus fuertes, y Benasuli fue elaborando un discurso. Inicialmente se metió en todas las historias comunitarias, que han sido muchas y que no voy a contar porque soy bastante tristes de narrar, pero bueno, esta es la historia de los judíos, es decir, es triste por fuera y es triste por dentro, verdaderamente. Pero bueno, esto es lo que hay. Pero posteriormente yo creo que justamente retomó con la democracia y con la llegada de las nuevas épocas, retomó un tema y se hizo el adalid de la lucha contra el antisemitismo, pero no de la lucha, sino de la lucha legal contra el antisemitismo. Y su papel fue es decir, su gran papel fue en realidad la organización legal de la lucha contra el antisemitismo. Yo creo que se apoyó en vosotros, en Gesher, se apoyó en el movimiento contra la intolerancia, pero sin su cabeza, sin su cabeza legal, a pesar de que él había estudiado por las noches, etcétera, pero tenía una enorme cabeza intelectual en este sentido. Yo tuve además con él la ocasión, él estuvo presente en todo el periodo en que yo fui presidente de la Federación de Comunidades Judías, fue miembro de la Junta, y él era sinceramente, era la mayor ayuda cuando se trataba de la lucha contra el antisemitismo, de la lucha por los derechos civiles iguales de los unos y los otros. Me ayudó mucho, por ejemplo, en un papel que creamos, que era 10 intentos para incrementar la neutralidad religiosa del Estado español. No sirvió para nada, evidentemente, no sirvió para nada, o que las cosas tardan mucho en pero yo creo que ese documento que está en la biblioteca ilustra mucho y tiene mucho de las aportaciones de Alberto. Yo creo que su papel fundamental, si hoy tomamos una historia y el papel fundamental que ha tenido Alberto, ha sido el del 95, el del Código Penal del 95. Y yo creo que esta es su gran aportación, el legado que ha dejado. Una mente como la suya, con una concepción legal, se necesitaría ahora más que nunca, en este momento en que de nuevo renace el antisemitismo, que hay mucha gente que cree que esto va a durar muy poco, esto va a durar un decenio por lo menos, sí. Por lo menos. Sí. Sí. Es decir,
una mente como la de él, hubiera sido fundamental tenerla en nuestro tiempo. Pero, bueno, todos los tiempos tienen sus personas, llegarán otros, si no ha llegado él, llegarán otros, pero es necesario rehacer el tejido de la juventud que pelea por los derechos. Un grupo como Gesher o como la Asociación de Jóvenes Judíos, yo creo que yo lo echaría hoy de menos tremendamente, no solamente en España, sino en el papel de la juventud en la lucha con el antisemitismo es fundamental. Sin eso no lo conseguiremos, y bueno, y que lo consigamos o no lo consigamos no depende solo de nosotros, también depende de la fuerza de nuestros enemigos. Pues nada más, yo lo que tenía que decir, yo creo que fue un papel que yo diría claramente singular. Tenéis que fijaros en el Código Penal, en el 22.4 y en el 510 y demás, o sea, cómo están formulados. Dice, racismo, antisemitismo, o sea, la segunda palabra es antisemitismo y luego por razones de intolerancia religiosa, libertad, o sea, ideología, creencias, orientación sexual, etcétera, etcétera. Pero la segunda palabra es racismo y antisemitismo. Y no voy a decir el nombre del presidente, pero hubo un presidente que me dijo, ¿cómo conseguisteis eso? Digo, es una obra de arte. Pero el antisemitismo figura. Y hoy el nuevo izquierdismo, el neoizquierdismo, el neoizquierdismo lo que hace, lo que quiere es borrar la palabra de antisemitismo del Código Penal. Claro. Hay dos palabras que quieren borrar. Una, antisemitismo, y otro por motivos ideológicos. ¿Por qué? Porque por motivos ideológicos también a la extrema izquierda se le puede cuestionar como delito de odio. Entonces, dos palabras, y están obsesionados. Y antes de ayer apareció perdonad que me enrolle, brevemente, apareció en Público un artículo de un sujeto que conozco muy bien diciendo que hay que acabar con la declaración del IRA. Hay que acabar con la declaración del IRA porque el problema es que ¿qué contenido se le da a la palabra antisemitismo del Código Penal? La declaración del IRA, que la tiene suscrita el gobierno español. Entonces dice que esta es la madre del cordero. Con lo cual, lo que viene para un futuro es una gran pelea con el antisemitismo y con la declaración del IRA. Advertidos estamos, pero viene por aquí. Totalmente. Es que yo no sé cómo aquello lo aprobó el gobierno. Estaba Pedro Sánchez y estaba Carmen ignorancia plena. Bueno, ahí jugó un papel muy importante Miguel de Lucas. Rosa, ahí Miguel de Lucas en lo de Lira jugó un papel trascendental para que el gobierno lo aprobase, el gobierno de España lo suscribiese. Y en Arcorbi, estaba en Arcorbi también, que llevaba el departamento de Arlucho mucho. Sí, junto con Alberto. Sí. Patricia. Me está cediendo la palabra, yo soy, para los que no me conocen, Patricia Beis, la hija Violeta Friedman. Que bueno, a mí hablar de Alberto Benazzuli es todo agradecimiento, todo cariño, es como parte de mi familia. Yo lo recuerdo, yo era un poquito más joven que ahora, yo acababa de terminar la carrera de médico, mis hijos eran pequeños y yo no estaba muy conectada con el tema de los juicios y tal. Sí conocía a Samuel, a Alex, a todos los que estaban siempre con mi madre en torno a ella. Y Alberto siempre estaba con mi madre, con Jorge Trías en todas las peleas. Jorge Trías Agnier, que el pobre murió ahora en 2022 por una complicación de COVID, pero siempre era como un tándem, los tres juntos. Y Alberto, a pesar de sus múltiples complicaciones, siempre iba a ver a mi madre, siempre estaba con ella. Yo cada vez que llamaba a Alberto me dice, estoy con mi nieta, con Luisa. Y bueno, cuando no estaba con Luisa estaba con mi madre, o sea que era increíble, ¿no?
Y de Alberto recuerdo, mi madre tenía mucha ilusión de crear una fundación, que no pudo hacerlo porque murió muy joven, pero sí Alberto había hecho los estatutos de la fundación y gracias a esos estatutos posteriormente con Jorge Trías los rehicimos y pudimos crear la Fundación Violeta Friedman, que ahora es la que continuamos con la lucha que había emprendido mi madre contra el antisemitismo, el racismo, el negacionismo y la intolerancia, y gracias a Alberto nos ha abierto la puerta a todo lo que estamos haciendo, o sea que todo lo que es Alberto para mí es algo muy importante y está siempre en mi corazón y bueno, que le quiero un montón. Bueno, yo me cuelo aquí. Lo primero, darles las gracias a Alex por habernos invitado. Bueno, pero tú me pasaste la invitación. Entonces, de verdad os lo agradezco porque estoy pasando un rato maravilloso, escuchando tantas anécdotas de amigos que conozco de hace tantos años y cosas que se han dicho aquí que no se habían dicho. Entonces, es un disfrute doble y muchas gracias. Yo lo que os puedo decir de Alberto es algo que Alex ha dicho un poco de pasada, ¿no? Es su generosidad y sus ganas del diálogo interreligioso, que es la parte que a mí me corresponde, ¿no? Como representante del Centro de Estudios Judeocristianos. Muchos de los que estáis aquí conocisteis a Sorionel. No se puede hablar de Alberto, yo no puedo hablar de Alberto Benazuli sin hablar de Sorionel. Me vais a perdonar que tenga ese recuerdo emotivo con ella, ¿no? Porque para mí es la persona que me introdujo en el amor al pueblo judío. Yo no tenía ningún amor al pueblo judío. Vamos, y desamor. Era una ignorancia total. Entonces, a través de Sorionel y que yo empecé una serie de estudios religiosos y tal, pues a través de ella. Y me acuerdo que cuando llegué al centro, pues lo primero que ella me dijo, este señor que va a venir a vernos es don Alberto Benazuli, hay que hacerle mucho caso, porque sabe mucho. Y los que conocíais a Sorionel no regalaba obsequios a nadie. Era muy estoica en ese sentido. Me dijo, porque nos ha ayudado mucho. Entonces, yo todo lo que sé de Alberto en los primeros tiempos es a través de Sorionel. Cómo ella, con Alberto, con Sam Toledano, con Max Massin, como cuando llega nuestra amistad judeocristiana, que nos seguís conociendo así, a pesar de que llevamos 50 años siendo ya centro de estudios judeocristianos, pues cómo les ayudaron a conectar con la comunidad judía. Cómo dijeron, no, vamos a ver, los judíos que llegamos de Marruecos necesitamos algo en lo que agarrarnos también aquí en España. Y esta congregación de monjitas que hay por aquí tienen como carisma único en la Iglesia, es precisamente eso, el amor al pueblo judío. Y entonces se conectaron con ellas, empezaron a trabajar juntos, hasta el punto que cuando luego ya llega el Vaticano II, la Arzobispado de Madrid dice, bueno, es que aquí hay una amistad con el pueblo judío, cuando el Vaticano II nos está diciendo que tenemos que tener esas relaciones, y aquí en España ya tenemos algo, que es esta amistad judeo-cristiana, y entonces forman el Centro de Estudios Judeo-Cristianos. Eso es en cuanto a Alberto, entregado total. Pero luego está la parte humana que yo conozco, que no me la han transmitido, y es cómo era Alberto. Yo a Alberto le conozco como un señor mayor y pícaro. Francamente sí, tenía una mirada pícara. Y yo le decía, es que es usted un tunante. Y me decía, y estoy muy orgulloso. Digo, vale, porque siempre era generoso. Os puedo decir que no había fiesta judía que el centro no felicitara, como tenemos por hábito, que él no contestara siempre. Pero es que llegaba Navidad y la primera felicitación que entraba en el centro era la de Alberto. Os felicito la Navidad, ¿qué tal? O sea, era de verdad una generosidad con el diálogo judeo-cristiano enorme. Pero luego además era generoso. Mi marido no ha podido venir, pero si estuviera os diría que le estaba muy agradecido,
porque cada vez que vamos a la sinagoga por Yom Kippur o con cualquier fiesta, Alberto siempre le decía: Francisco, tú conmigo. Claro, yo voy arriba y mi marido iba abajo, y Alberto le cogía y le ponía al lado. Te pierdes, mira, tienes... Porque es que el rabino va para adelante, para atrás, es un lío. Y yo decía, yo es que me pierdo. Y dice, la mitad de los que estamos aquí también nos perdemos. O sea, tú tranquilo. Y le ayudaba a seguir las oraciones con el libro y tal. Entonces, por eso os digo, para mí, Alberto, una persona entrañable, cariñosa, para el centro siempre disponible y que nos ayudó mucho en nuestros comienzos. Por lo tanto, yo estoy seguro que allí en la casa del padre estará con Sorionel y los dos estarán haciendo de las suyas. No hace falta grabarlo. A mí lo que sí me gustaría decir es que no tuve ni la suerte ni el privilegio de conocer a una persona, la persona que fue Alberto Benasuli, pero he oído hablar tanto de él, por su inteligencia, su capacidad de trabajo, su visión. Hoy todo lo que habéis comentado fue un visionario. Estamos hablando de una persona en unos tiempos muy complejos, con una visión muy clara, y creo que hoy más que nunca tenemos que estar todos más que agradecidos por esa fuerza, por esa tenacidad, por esa voluntad, por esa firmeza de conseguir hacer los cambios que hizo, que hoy en día nos permiten luchar, seguir luchando contra el antisemitismo. Sin él eso no habría sido posible. Hay pocas personas que dejan huellas tan profundas, esa luz que siempre brillará y que siempre nos acompañará y que ha sido tan necesaria. Yo creo que lo único que podemos decir es gracias, Alberto, gracias por lo que has hecho. Solo tenemos admiración y agradecimiento a esa gran persona con tanto trabajo y tanto esfuerzo que será tan valiosa durante mucho tiempo. Muy bien. Me gustaría mencionar lo que dijo Eva Leichmann o Eva Benatar, que lamentablemente no puede estar aquí porque está en Chicago por y Eva nos dijo mencionar también a Luisa, a su mujer, sí, su abuela. Dijo mencionar también a Luisa, porque Luisa dijo, Eva fue muy importante en la comunidad. En Masada era médico, ¿no? Y atendía a los jóvenes, estaba ahí siempre presente. Eva nos dijo recordar también a Luisa, porque me pareció importante también estoy muy emocionado porque estamos hablando de un ser muy querido. Espero que esta reunión sirva realmente para relanzar lo que Fernando Oliván pretende, darle el honor académico que se merece Alberto Benasuli. Tengo contacto directo con Fernando. Sí. Sí, le encontré por con él he hablado y yo creo que está muy decidido a hacer este proyecto académico. Muchas gracias.